Dios te bendiga, Dios te guarde, varón de Dios Héctor Alduey, desde República Dominicana. Alerta para Estados Unidos. Escuche todo bien, alerta para los Estados Unidos. Sí, la gran potencia, Estados Unidos. Información segura, de fuente segura. Estados Unidos acaba de superar el número de infectados por el coronavirus por encima de Italia, por encima de China y de España. También antier, hace unos días, en Estados Unidos, más de 3.3 millones de ciudadanos acabaron de perder su empleo porque la economía está por el suelo en Estados Unidos. También tengo información de que cada 17 minutos está muriendo una persona por coronavirus. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La Biblia habla claro de que las naciones grandes serían las primeras en ser juzgadas. Las naciones grandes serían las primeras. Entonces, cuando usted se va al libro de Daniel, la visión que tuvo Daniel con ese gran trono, donde dice que había un pedazo de plata, la estatua tenía un pedazo de plata, un pedazo de oro, otro pedazo, y ahí es donde Daniel busca la interpretación de esta visión, y ahí es donde el ángel Gabriel viene y le da la revelación a la orilla del río, que Daniel tuvo que meterse 21 días de ayunos para poder recibir la interpretación de esta visión. Eso para que usted vea que muchos de ustedes tienen visiones, sueños y revelaciones, pero nunca se interesan por buscar el significado. Tienen el sueño es muy profundo, muy interesante, muy confuso, muy problemático, pero nunca se interesan en buscar la interpretación. Así como Dios te reveló en ayuno y oración la visión, también te lo va a revelar en ayuno y oración la interpretación, porque muchas veces Dios quiere dirigirte. Dios quiere llevarte a una bendición, llevarte a una victoria, llevarte a una unción nueva, a un ministerio. Y es a través de la instrucción que Dios te da por el Espíritu Santo en esta revelación. Las revelaciones son para instruirnos, para hacernos el camino más fácil en el reino de Dios. Pero esto es bíblico, señores, es bíblico. Primero China, segundo Europa, tercero Estados Unidos, España, otras naciones grandes. La reina Isabel, dicen, reina de Inglaterra y el hijo dicen que dieron positivo al COVID-19, coronavirus. ¿Qué pasa? Esto es bíblico. Daniel habla de estos reinos. Dice que un reino iba a ser herido, más otro reino también iba a ser herido. Es bíblico. Apocalipsis, Daniel lo dice, que estos reinos iban a ser juzgados y iban a ser golpeados. Pero miren qué cosa más grande de Dios. Estos reinos vivían matándose. España, Estados Unidos y China vivían matando. Una guerra, cada ratico se amenazaba uno con otro, que iban a lanzar una bomba, un arma nuclear, un arma atómica. Pero miren cómo Dios, sin ellos tener que pelear entre ellos, el mismo Dios, miren cómo está acabando con cada una de estas potencias. Primero China, Europa, Estados Unidos. Tremendo, la gran potencia, Estados Unidos. La potencia que fue a Marte, que fue a la Luna, incluso que está vendiendo hasta terrenos en la Luna. Los grandes científicos, los primeros en llegar al espacio. ¿Dónde está la inteligencia de Estados Unidos que no puede con este virus? Que no puede crear una vacuna. ¿Saben por qué no pueden con este virus, con esta vacuna? Porque es algo de Dios. Es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Y Dios va a seguir frustrando la inteligencia de todos. Este virus se va a ir como vino. Este virus no va a ser vacuna ni esto. Porque muchos, si descubren la vacuna, se van a coger la gloria de Dios para ellos. Y van a entender que ellos pueden controlar la ira de Dios. La ira de Dios no la controla nadie. Si se descubre una vacuna, van a querer entender que pueden igualarse a Dios y que pueden detener la mano poderosa de Dios, que pueden detener
el juicio de Dios, la ira y el juicio y la mano poderosa de Dios no la detiene nadie, solamente que Él la quite. La mano que Dios extiende para juicio, para ira, así como también para bendición y para prosperidad, nadie la detiene. Es como cuando Dios te bendice, cuando Dios decide prosperarte, se pueden levantar contra ti. Cuando Dios te da un trabajo, una posición en una empresa, te pueden murmurar, te pueden criticar, pueden hacer complot para que te saquen el trabajo y no te van a sacar. ¿Por qué? Porque fue la mano de Dios que te puso ahí y solamente Él te quita, retrocede su mano. Así está pasando con el mundo. Solamente Dios, cuando Él le dé su voluntad, va a quitar la mano de su ira. Entonces Estados Unidos está metido en problemas. El presidente de Estados Unidos dijo, o sea, no encuentra cómo sobrellevar esto. Wow. Y yo me encontré raro, un presidente tan inteligente, Donald Trump, tan millonario. Una gente no puede ser estúpido para llegar hasta donde él llegó. Primero se convierte en uno de los hombres más millonarios del mundo, luego se hace presidente de Estados Unidos. Tremendo esto. Pero su inteligencia no sobrepasa la de Dios y Estados Unidos está metido en problemas. El presidente Donald Trump acaba de extender la cuarentena a 30 días más. Acaba de extender la cuarentena 30 días más. Usted sabe cómo terminará Estados Unidos, con la economía por el piso, por el suelo, algo tremendo. Los países, las grandes potencias terminarán. Europa, que se creía la gran Europa, que ellos sí, los católicos, los muy finos, los que tienen el oro, los que tenían. Europa cree mucho en el catolicismo, en estas cosas. Europa está siendo herida. Pero te tengo buena noticia, pueblo de Dios. No importa si estás en Estados Unidos, no importa si estás en Europa, en España, en Italia, Dios va a guardar a su pueblo. Y si la economía está por el piso, Dios va a sustentar a su pueblo. Así que no te preocupes por tu hija, por tu familia. Si tú perdiste el trabajo y eres cristiana y le sirves a Jesús, preocúpate. Que si Dios tiene que mandar los cuervos, como se lo mandó Elías cuando hubo una gran sequía en la tierra, los va a mandar para que te alimenten a ti y a tu familia. Así que no te preocupes por eso. Mi esposa no está trabajando. Mi esposa no está trabajando por lo que está pasando. Y yo dependo de Dios. Yo no dependo de una quincena, de que me paguen un 15 semanal, mensual. Yo dependo de Dios, de lo que Dios toque a una persona en su corazón para bendecirme para esto. De eso dependo de Dios. Mi trabajo es predicar, llevar la palabra, orar por los enfermos, ayudar a los huérfanos. Y Dios es quien me bendice. O sea, yo nunca he dependido de un sueldo, de una quincena, así que esta situación a mí no me preocupa porque yo nunca he estado sujeto a un sueldo, a un trabajo. A mí quien me sostiene es Dios. Al principio fue difícil, porque es difícil sostenerse de Dios, porque no es que usted esté esperando un sueldo seguro los 15. A veces está llegando el día de pagar la casa y yo no tengo un peso en los bolsillos, pero yo oro y sigo predicando la palabra y Dios siempre suple en el momento. Entonces no se preocupen, pueblo de Dios. No importa lo airado que esté Dios, Dios siempre va a guardar su pueblo. Y esto no es nuevo, no es nuevo. La Biblia redacta una historia en Segunda de Reyes, donde, gracias Padre, donde hubo una gran sequía. Hubo una gran sequía. Dice que el cielo se cerró por 3 años. Escuche esto, 3 años sin llover. Dice que la tierra dejó de dar su fruto. Para aquel tiempo se dependía de la agricultura un 85%. O sea, todo lo que comían era de la agricultura, del fruto que daba la tierra. Y cuando el cielo se cierra, dice que la tierra dejó de dar su fruto. Usted se imagina la gente que murió de hambre. Hubieron muchos niños, viudas, gente que murió de hambre. ¿Saben por qué se lo digo? Porque la viuda que alimentó a Elías le dijo: lo único que tengo es este pedazo de harina, esta torta, esta pequeña torta de harina, para mí, para mi hijo, para luego echarnos a morir. En pocas palabras, era lo último que le quedaba.
Y si Elías no llega, esta mujer y su niño habían muerto de hambre. Pero Elías no llegó a todas las viudas ni a todas las casas necesitadas, sino que llegó a la casa de esa viuda. Pero las otras que no pudieron ser sustentadas por Elías murieron. Gente murió, muchos niños murieron de hambre, no había que comer, no había que comer. Pero Dios sustentó, mire cómo Dios sustentó a Elías, mire cómo Dios sustentó a esta viuda. Y Dios me dio una palabra hace días y me dijo: Willy, viene una gran sequía para la tierra, donde ni con el dinero se va a poder comprar comida, porque no va a haber que comprar. Pero muchos van a ser sostenidos por la palabra de profetas. Y yo, ¿cómo así, Señor? Me dijo: por la palabra de mis profetas genuinos, que yo llamé yo, van a ser sustentados. Y yo, ¿cómo así? No entiendo todavía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo: muchos van a tener dinero, pero va a haber escasez, no va a haber que comprar. Y muchos tampoco van a tener dinero. Pero la palabra que tú le declares a gente que yo te diga que le declare, a eso le va a llegar comida. En medio de la sequía y en medio de que no haya nada, la palabra profética te va a alimentar. ¿Qué fue lo que sustentó a la viuda por 3 años? Escuche esto. Mientras la tierra no tenía que comer, dice la palabra que Elías le dijo: no va a escasear ni el aceite ni la harina hasta que vuelva a llover. Escuche esto. En pocas palabras, no va a escasear ni el aceite ni la harina. O sea, cuando vuelva a llover, entonces ya tú no vas a tener aceite ni harina, porque ya no la vas a necesitar, ya va a comenzar a llover y la tierra va a comenzar a dar sus frutos otra vez. Entonces ella le dice: no te preocupes, dame lo que tienes, porque en el nombre, yo me imagino que digo, en el nombre del Dios Todopoderoso, no va a escasear ni el aceite, y por 3 años, no, es tremendo lo que hace Dios a través de sus profetas. Por 3 años, usted se imagina, wow, yo siento a Dios. Por 3 años. Indala, Espíritu de Dios, gracias. Por 3 años, esta mujer con una vasija vacía, con un caldero vacío, me imagino, es que yo siento a Dios aquí. Es que es tremendo, cuando yo comienzo a meditar en esto, el poder de Dios me toca. Usted se imagina con una vasija vacía, con un caldero vacío, y todos los días usted se come la torta que hay ahí, y fríe la torta con el aceite. Ok, se la come. Ya el caldero de la torta está vacío. El aceite, la vasija del aceite también está vacía. Pero cuando usted se despierta el otro día, amanece harina en el caldero y amanece aceite en la vasija. No sé si alguien me está entendiendo aquí. O sea, la palabra profética de Elías hizo que por 3 años esta viuda, donde ni los reyes tenían que comer, donde ni el gobernador tenía que comer, donde ni el presidente tenía dinero para comer, donde la tierra no daba su fruto, donde los grandes reyes, los grandes ricos tampoco tenían que comer, tenían oro para comprar, pero no tenían que comprar porque la tierra no estaba dando su fruto, había sequía, por 3 años dejó de llover. Pero la palabra profética de Elías hizo que esta mujer viuda, sin tener relación con nadie, sin tener ciudadanía americana, sin tener ciudadanía europea, sin tener un tío abogado, sin tener un tío médico, viuda, con un niño, sin un esposo que la mantenga, escuche esto bien, sin un esposo que la mantenga. Porque hay mujeres que piensan que porque el esposo no está, todo se va a volver un caos. No, el esposo no estaba, era viuda, no tenía tarjeta de solidaridad, no tenía tarjeta del gobierno, pero la palabra profética del profeta dijo: no te va a escasear el aceite ni la harina hasta que vuelva a llover. Y todos los días la viuda se acostaba en confianza y por la mañana amanecía aceite y amanecía harina. Donde el aceite, donde ni los ricos, ni los presidentes, ni los gobernadores de aquel tiempo tenían aceite y tenían harina. Pero la palabra del profeta sostuvo a esta viuda por los 3 años de sequía que había en la tierra. Tremendo esto. No te perturbes. Alíñate con hombres de Dios. No busques relaciones con el gobierno en estos tiempos. No te va a funcionar.
No busques de que prosperar en estos tiempos, no, tampoco te va a funcionar porque vienen tiempos que donde, aunque estés prosperada, no va a haber que comer, que comprar. Escúchalo bien. No te alinees con una buena posición en estos tiempos, tampoco va a llegar el tiempo que no te va a funcionar. Te puede funcionar ahora por un tiempito, pero no te va a dejar de funcionar. Alíñate con hombres genuinos de Dios, con profetas genuinos de Dios, porque son los que van a declarar la palabra sobre ti, para que nada te escasee en medio de esta gran sequía que viene para la tierra. Alerta a Estados Unidos. Estados Unidos va a pasar por la crisis ahora que jamás en su historia había pasado. Anote lo que le digo hoy. Estados Unidos entrará en una crisis donde nunca Estados Unidos había entrado. Pasará de ser la gran potencia a una potencia pequeña. Se va a endeudar mucho, va a haber problemas. Recuérdese que se lo dije ahora. Y va a tener que comenzar a pedir ayuda a otras potencias para que se cumpla lo de Daniel. Dios te bendiga, comparte el video. No olvides darle like. Dios te bendiga y Dios te guarde.